Hace mucho tiempo en México hubo una guerra, la Guerra de Independencia. Esta fue una guerra muy importante para nuestro país. En ese entonces los españoles seguían aquí y ellos tenían todo el control del país. Esto no les gustaba a las personas que habían nacido en México. Por eso, en la guerra habían dos bandos. Unos se llamaban los realistas, que eran las personas que querían a los españoles. El otro bando eran los insurgentes, que no los querían y buscaban sacarlos del poder y del país. En esta lucha existió una mujer llamada María Josefa Martínez. Ella no quería a los españoles y por eso apoyaba a su esposo Miguel Montiel, quien era uno de los jefes del bando insurgente. Además de ser esposos, también eran compañeros, ya que compartían las mismas ideas contra sus enemigos. Trabajaban hombro a hombro, creando estrategias para atacar y derrotar a los realistas. Incluso María Josefa le ayudaba a Miguel a acomodar sus tropas en el campo de batalla. Un día, el esposo de María Josefa murió a manos de sus enemigos, los realistas. María Josefa estaba devastada por su muerte, ya que no solo había perdido una pareja, sino también a su mano derecha y su compañero de batalla. Dentro de toda su tristeza hubo algo que hizo que María Josefa no se quedara de brazos cruzados, y eso era el plan de derrotar a sus enemigos. Ellos habían trabajado muy duro para crear planes y tácticas en contra de los realistas. Todo ese trabajo no se podía perder. Una de las metas más grandes que compartían como compañeros era ver a los españoles regresando a su país, y aunque su esposo ya no estuviera con vida, era una meta que ella lograría por los dos. Y así se lo propuso. María Josefa cobraría los sueños de su esposo y de ella misma sin importar qué. Así que ahora debía de pensar en una manera de seguir con los planes que ya tenían. En un arranque de valor, intentó ir al cuartel donde su esposo era comandante para exigir la dirección de las tropas, pero esto fue en vano. Por ser mujer no le permitían liderar un equipo. ¡Pero qué injusto! Ella sabía al derecho y al revés todas las tácticas y estrategias. Ella misma las había planeado. Aún así, no hubo nada que pudiera hacer y resignada volvió a su casa. En su recámara, un poco triste y devastada por su intento fallido, fue al closet de su esposo para sentirse un poco más cerca de él. Al abrir el armario, ahí estaba el traje de comandante que él usaba en el campo de batalla. Lo sacó de ahí y lo abrazó con mucha fuerza. Si tan solo siguieras aquí, llegó a pensar en voz alta María Josefa. Fue entonces cuando algo brillante y muy atrevido se le ocurrió. María Josefa decidió cambiar su ropa a la de su esposo y se vistió de él. Sí, se vistió de comandante. Se recogió el pelo de una manera en que no saliera ningún mechón, profundizó su voz e intentó hablar lo más varonil posible. Y una vez hecha su transformación, salió a las calles. Muy sorprendentemente, los hombres le creyeron, ya que María Josefa actuaba de una manera muy masculina. Caminaba como hombre, hablaba como hombre y vestía como hombre. Además de todo esto, ella sabía cómo dirigir las tropas de su esposo. Era una mujer muy inteligente. Así, comenzó a mandar en el grupo de los rebeldes en contra de los españoles y peleó en varias ocasiones contra sus enemigos. Hasta ese momento, nadie sospechaba de que ella no era hombre. Aún así, hubo muchos retos para ella a lo largo de la guerra. Aunque todo iba de maravilla y María Josefa había logrado parte de su objetivo, había algo que era su mayor temor, y es que se estaba atreviendo a ser castigada por sus actos. No sé si tú sabías, pero en esa época a las mujeres no las dejaban tener puestos de poder tan elevados, solo por ser mujeres. ¿Puedes creer qué injusto era eso? Es por eso que el acto de nuestra comandante encubierta fue muy valiente. En una ocasión, María Josefa necesitaba información para saber cómo atacar a los realistas. Su escuadrón estaba desesperado y se habían quedado sin ideas de cómo infiltrarse en los cuarteles de los enemigos. Después de mucho pensar, la comandante tuvo una idea descabellada. Volvió a su armario para cambiar su traje de comandante a uno de sus vestidos antiguos y volvió a ser ella misma por ese momento. Vestida de mujer, emprendió un camino arriesgado hacia las tierras donde estaban los realistas. Por ser mujer, los guardias no le cuestionaron la entrada, y una vez infiltrada en modo espía, consiguió la información que buscaba. La operación fue todo un éxito, y por eso María Josefa se adentró en otros 2 cuarteles de los realistas. Todo un gran logro. Con eso obtuvo información muy importante que los demás jefes de las tropas no tenían, y ayudó enormemente al cuartel del cual ella era jefa. Todo iba muy bien para María Josefa, hasta que un día la atraparon.
A pesar de que ella no había hecho nada malo y que había ayudado a la guerra, la metieron a la cárcel por hacerse pasar por hombre. Se decía que había hecho mal por ser mujer y haber usado pantalones. ¿Puedes creerlo? Después de haber recuperado información importante de los enemigos, controlar un escuadrón y ganar muchas batallas, unos simples pantalones eran una causa para estar encerrada. Pero las acciones de la comandante encubierta sí ayudaron, ya que los insurgentes vencieron a los realistas. Después de todo, María Josefa sí había logrado su objetivo. Logró lo que ella y su esposo habían planeado: derrotar al enemigo. El sueño y la meta se habían cumplido. Era hora de celebrar, ¿no? Lamentablemente para ella no, ya que no pudo festejar esa victoria tan libre como ella hubiera querido, ya que tenía que pagar por sus acciones. Es por eso que hay que recordar a María Josefa como lo que fue: una mujer valiente, que sin importar las consecuencias luchó por su país y sus metas. ¡Que viva María Josefa Martínez! ¡Que viva la comandante encubierta!